Ahí está grabando. Ya. Entonces, potencial eléctrico es una propiedad característica de la partícula, que al final nos dice cómo esa partícula va a estar perturbando el entorno, ¿cierto? Entonces, esta partícula perturbar su entorno en general, como viene en el laboratorio, dependiendo de la forma o la cantidad de partículas distribuidas en un espacio, y la forma que tengan estas partículas van a ir deformando de forma distinta ese entorno. Entonces, al final, lo que nos dice el campo eléctrico, a diferencia de la fuerza eléctrica, es que este campo es propio del objeto que lo genera, ¿ya? Y por eso nosotros conocemos la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice, el gradiente del campo eléctrico es igual a una carga encerrada, y mejor dicho, a una densidad de carga. eh, Voy a poner por el volumen del objeto que la genera, como para hacer la asociación. Recuerden que densidad de carga es igual a la carga total distribuida en ese volumen. Ya, entonces aquí estoy en otras palabras colocando la carga, que está en el volumen el cual yo estoy encerrando por mi superficie gaussiana, pero ahí lo voy a detallar más. Entonces, como yo tengo esto también está dividido en sub 0. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que si el gradiente de un campo eléctrico es positivo, eso quiere decir que si yo tengo un pedacito, bueno, este es un análisis de forma local del campo, ¿ya? Eso quiere decir que yo estoy analizando un pedacito del campo. ¿Qué nos dice el gradiente? Que si yo en ese pedacito del campo, experimento o el gradiente es positivo, quiere decir que el vector que yo estoy analizando en cualquiera de estos puntos, digamos en este punto acá, el vector que aparece en ese punto apunta hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si yo tengo este gradiente del campo eléctrico, quiere decir que ese gradiente aparece precisamente del campo eléctrico porque existe una carga. Entonces, la ley de Gauss en su conjunto nos habla de que existe una carga que genera ese campo eléctrico. Y si ese campo eléctrico es divergente positivo, quiere decir que hay líneas de campo saliendo o alejándose de la carga. Si la divergencia es negativa, o sea, menor a cero, quiere decir que las líneas están acercándose a ese punto donde se encuentra la carga, a ese punto de origen. ¿Ya? La otra forma de ley de Gauss, que probablemente es la que tengan más fresquita, es la siguiente. En una superficie cerrada, integro sobre un campo eléctrico, sobre una superficie, y eso significa que hay una carga total encerrada. Es lo mismo que lo que estoy colocando acá, dividido en E sub 0. Lo que nos dice esto es que si yo tengo la carga, y yo no quiero saber la localidad del vector que estoy analizando, ya no quiero saber cómo evalúo el gradiente en este punto de acá, porque recuerden que gradiente al ser evaluado, al calcularse con un campo vectorial, quiere decir que están evaluando cierto valor en un punto en específico. Cuando yo integro, estoy integrando todo. Entonces, a diferencia de este formato de la ley de Gauss, la de la integral me dice, que es el final la que están aplicando en clase, que si yo tengo una carga positiva, y la encierro en una superficie gaussiana que yo conozco, recuerden que las superficies son eh, estratégicas, yo elijo la superficie que me convenga para el ejercicio. Entonces voy a mostrar un poquito algunas que son más conocidas, ¿ya? Entonces, si yo encierro a esta carga en una superficie, en un cascarón, yo sé automáticamente cuánto vale eso, y lo que voy a estar midiendo ahí es cuánto flujo de campo hay sobre esta superficie. Me dice cuánto flujo de campo hay en esa superficie. Y al final el flujo de campo nos dice, ok, si yo tengo esta superficie, ¿cuántas flechitas la atraviesan? Entonces yo contabilizo ese flujo a través de pensar en la idea de cuántas flechitas atraviesan ese manto que yo estoy colocando. Si son más flechitas, mayor campo, y son menos flechitas, menor campo. La gracia de la ley de Gauss es que nos permite colocar un manto gaussiano o una superficie gaussiana en cualquier tipo de carga. O sea, si yo tengo un cilindro
acá, que tiene una carga positiva, y yo coloco una superficie gaussiana acá, el campo eléctrico va a ser el mismo como este de acá arriba. Bueno, va a cambiar un poco pensando en que la geometría de esto va a generar un campo eléctrico un tanto distinto, ¿ya? Pero en principio, si yo tengo una carga encerrada, sea como sea, siempre voy a estar midiendo el mismo flujo. Entonces, al final, independiente de cómo sea el flujo que genera o las líneas de campo que genera esta carga, siempre va a tener unas líneas, al ser un cilindro, va a tener líneas radiales que salen, apuntan hacia afuera del circulito, las líneas de acá al ladito, que también muestran salida de flujo. Pero si yo muevo este objeto hacia acá, usando si el cilindro después está aquí, las líneas de campo van a ser las mismas que las que están atravesando acá. Entonces, al final, a lo que voy es que independiente de cómo la posición que tome la carga, si yo la voy desplazando adentro de esta esfera, o sea, dentro de esta superficie, el campo eléctrico va a ser constante. Entonces, la gracia es que si yo quiero saber cuál es el campo eléctrico de cualquier carga encerrada, basta con que yo diga, ok, sobre esta superficie el campo eléctrico va a ser constante independiente. Independiente de esto está aquí, independiente de esto acá, independiente de esto acá, puede estar acá, 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 en cualquiera de esos lados, pero las líneas de campo van a seguir siendo las mismas, entonces yo digo que el campo eléctrico es constante sobre esta área, y encierran una carga, o una carga encerrada, es sub cero. ¿Y qué es lo que obtengo con esto? Es decir, ok, si mi campo eléctrico es constante en este manto, esto de acá también va, o sea, va a tener un valor específico, no va a ser tan difícil de integrar, además de que yo conozco el tipo de superficie que es. Entonces, si esto es superficie, esta integral cerrada me dice superficie de un cuerpo continuo, quiere decir que este valorcito va a ser la superficie del, no sé, por este caso la esfera. ¿Y cuánto es la superficie de una esfera? 4pi r cuadrado, siendo r el radio de la esfera. Y el campo eléctrico va a seguir siendo constante. ¿Qué genera esto? Que el campo eléctrico vaya a ser siempre la carga encerrada dividido en 4r cuadrado e sub 0. Y ese sería mi campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, nociones que tenemos que tener en mente. Dependiendo del tipo de objeto o de carga que yo esté encerrando, me va a convenir usar superficies distintas. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una pelotita con carga, obviamente, bueno, no es tan obvio, pero me va a convenir usar una superficie gaussiana que respete la misma geometría de la partícula que está cargada. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo una pelota con carga, la superficie gaussiana que me va a convenir va a ser una esfera, porque geométricamente es muy similar a la pelotita. Si yo tengo, por ejemplo, un hilo infinito, que la gente que está con la sección del profesor Asenjo probablemente hayan visto la tarea, si yo tengo si yo tengo un hilo infinito con una densidad constante lambda, lo que va a ocurrir es que yo no puedo integrar un volumen para ese cilindro infinito porque, bueno, es infinito. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a definir una superficie gaussiana que encierra dicho pedacito de cilindro. Y yo a esa superficie gaussiana le voy a dar un radio, le voy a dar un largo, y bueno, con eso me basta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si esa densidad de carga es positiva, va a generar líneas de campo que van a salir de este hilo, y eso va a ser simétrico por todas partes. ¿Sí? Entonces, como eso va a ser simétrico en todas partes, lo que yo voy a hacer es decir, ok, en el manto de la superficie gaussiana se cumple exactamente que el campo eléctrico es paralelo a n vector. Y n vector es el vector normal a la superficie gaussiana. O sea, un vector que desde aquí, normal a la superficie gaussiana, hace una flechita para arriba. Dicho eso, cuando yo tengo, por ejemplo, el flujo de campo a través de estas paredes, noten que si tengo un hilo infinito, el campo eléctrico siempre va a subir o se va a ir para los lados, hacia abajo, incluso diagonal.
pero difícilmente tenga alguna fuerza o algo que le diga, bueno, retrocede. Entonces, sobre estas paredes no hay campo eléctrico porque el campo eléctrico siempre va a ser paralelo. Entonces, el campo eléctrico para las paredes va a ser perpendicular a, a n cateto. Porque en las paredes de esta superficie gaussiana estoy suponiendo un campo eléctrico igual a cero, porque al sumarlo y restarlo se hace cero. Entonces esto genera que cuando yo quiera saber cómo es ese campo eléctrico, necesite definir la ley de Gauss. Para un campo cerrado, el campo eléctrico va a ser de S, de superficie. Mejor voy a poner la notación que usa arriba, de A. Cuando yo resuelvo eso, este flujo de campo eléctrico, esto es E, me queda la superficie de A. Y ahora veamos qué es A. Como esto es superficie, este lo voy a dejar al lado, y la superficie gaussiana va a ser los catetos del lado, o sea, estas paredes de aquí. Eso va a ser E producto punto de N sub P, le voy a poner por pared, esto también es vectorial, más el campo eléctrico por el manto de la superficie gaussiana, que va a ser pi por r cuadrado por L, siendo L el largo, más lo mismo que acá, por simetría por el otro lado. Entonces te lo voy a poner 2. La gracia es que esto es igual a 0, y la gracia es que esto no es igual a 0, entonces el campo eléctrico es igual a E por pi r cuadrado L. Em, y así sería el campo eléctrico. De la... ¿Saben qué? Me involucré que estoy yendo muy rápido. Dudas, consultas, antes de seguir. Ya. Entonces, ya, ya, que creo que acá me salté unas notaciones como para explicar ciertas cositas, pero ya, que acá escribí cositas de más. Entonces, ya, esto de aquí, que era la constante sale para afuera, acá yo lo que tenía que haber escrito era el área de esa pared, pero como no hay flujo en esa pared, es cero. Y este sería el campo eléctrico que queda, así que este está repetido, ¿ya? Ese es un detalle. Entonces, para ir arreglando eso, el campo eléctrico que yo quería escribir era este pedacito de acá, ¿ya? Y eso es lo que sobrevive de flujo de campo eléctrico. Y lo que me faltaba anotar es, claro, como acá yo estoy delimitando este flujo, acá yo tengo que eso por la ley de Gauss tiene que ser igual ahora a una carga encerrada, ¿cierto? Entonces esta carga encerrada es la carga que va a estar usando este pedacito de acá. O sea, que tiene este hilo infinito. Entonces este lambda, ahora yo tengo que delimitar cuál es esa carga encerrada. Y ya, como tengo que delimitar cuál es esa carga encerrada, tengo que acá usar estas propiedades geométricas. Como acá yo ya estaba hablando del manto que va a tener esta superficie, para calcular ese flujo a través de esa superficie que va a ser justo esto de acá, olviden eso, de hecho eso lo voy a borrar para que se entienda. Entonces, como recapitulación que me anduvo enredando es esto, el flujo a través de esta pared, como ambos son perpendiculares, esto es cero, y este es el flujo a través del manto, y en el manto el campo eléctrico y el tema de esto de la superficie son perpendiculares, así que acá sobrevive ese flujo. Y eso por eso queda esto de acá. Disculpa, ¿por qué sale el R cuadrado? ¿No debería ser solo Eh, R? eh, eh, eh,
Sí, ya a ver, voy a volver un pasito, que me enredé. Que creo que donde iba muy rápido anoté cositas de más. Ya, ahora sí. Entonces, en lo que estaba y lo que enredé fue esto de acá. Esto, al ser la superficie de nuestra, bueno, al ser la superficie gaussiana, en teoría la superficie de un cilindro es lo siguiente. Es las caras, voy a poner el área de la cara y el área del manto, ¿cierto? Entonces el área de la cara era efectivamente eso que yo tenía anotado ahí, pi r cuadrado, ¿ya? Y el área del manto es 2 pi r por L, ahí sí. Sí, 2 pi r cuadrado y 2 pi r por L. Entonces lo que nos va a quedar acá es esto. Voy a respetar los vectores, que era lo que quería escribir recién. Y acá pi r cuadrado. Esto tiene una dirección que le voy a poner n. Es la dirección, esa dirección que tengo escrita ahí, que es n, es el vector normal a la superficie. Por eso se llama n, porque es vector normal. ¿Ya? Y acá 2 pi rl por ese vector normal a la superficie. Y eso es lo que, esto es vectorialmente esto. ¿Ya? ¿Ahí se entiende mejor? Sin ese enredo que creo que armé. ¿Sí? Ya. Entonces, como esto es la superficie, o es la integral de la superficie, y acá me faltó el 2. Como son dos caras, ahí es un 2. Sí, es como lo mismo que tenía recién, solo que recién escribí de más que leí, y creo que ahí quedó un poco raro y me salté dos cositas. ¿Sí? Sí. Ya, buenísima. Sí, justo también hablaron por el chat. Ya. Entonces, como tengo esto, esta es como la forma vectorial, y es lo que siempre se tiene que fijar cuando estamos hablando de superficies gaussianas, que el vector normal, o la orientación que va a tener ese vector normal. Entonces, ahora sí resuelvo y no dejo el caos. Este campo eléctrico va a tener una dirección que nosotros sabemos que va a ir apuntando acá hacia afuera, como lo dibujé con esos vectores rojos. Esto, al multiplicarlo con este vector de acá, va a ocurrir esto que decía. En las caras, o sea, en la superficie, en el manto del cilindro, el vector campo eléctrico es paralelo al vector normal, ¿cierto? Y eso se va a cumplir aquí, porque este es el manto, y en las caras el vector campo eléctrico es perpendicular a n, entonces en las caras no hay flujo. Veanlo de esta forma. Eh, en las caras el vector normal va para allá y mi flujo va hacia allá. Va hacia allá, va hacia acá. Ya, entonces aquí no hay nada que atraviese, no hay nada que genere, por ejemplo, esta forma. Líneas que vayan atravesando esa superficie. Entonces, como no hay, eso se hace cero. Entonces, lo que sobrevive de esta multiplicación es solamente E por 2 pi RL. ¿Ya? Y este vector, o el vector director del campo eléctrico, que no lo voy a anotar, con este vector se hacen 1, porque n, vector normal a la superficie, que vale 1, y E tiene un subvector R tongo que, bueno, hace que esto sea 1, entonces ahí yo mantengo esto. Bueno, vamos a anotar acá la dirección. Ya sí la voy a anotar porque después siempre se olvida. Ya. Oh, ahí sí. Entonces, esto sobrevive porque estos dos vectores son paralelos. Entonces, sobrevive. Y al otro lado, de donde aplicamos la ley de Gauss, es la carga encerrada partida en E sub 0. ¿Ya? ¿Y por qué bueno, la carga encerrada ya lo habíamos visto acá arriba, es exactamente esto. La carga encerrada dividida en E sub 0, y lo que yo tengo que guardar es, bueno, y lo que yo tengo que despejar es el campo eléctrico, entonces aquí yo mantengo acá encerrada, partida en 2 pi r
L por E sub 0, y este retongo, que no lo debía haber escrito ahí, queda medio raro, es la dirección de nuestro campo eléctrico. Ya. Ahora, ¿qué es la carga encerrada? Como yo tengo acá un hilo largo, la carga encerrada es lo que yo alcanzo a envolver. ¿Ya? Entonces yo sé que este hilo largo tiene una densidad de carga lambda. Entonces, todo lo que yo estoy envolviendo aquí, notemos que lambda es carga distribuida en un largo, ¿cierto? Entonces la carga encerrada, esta sería como en teoría la carga total del hilo infinito y ese sería el largo infinito. Pero como eso no tiene mucho sentido, es carga encerrada partido en el largo que yo voy a encerrar. Entonces la carga encerrada es igual a lambda por L. Entonces el campo eléctrico de un hilo infinito es lambda por L partido en 2pi RL E sub 0 en la dirección R tongo. Y esto va a quedar lambda 2pi R E sub 0 de R tongo. Entonces este campo eléctrico me dice, ok, si yo me paro muy lejos de mi hilo infinito, volviendo al dibujo, si yo me paro, por ejemplo, acá, estoy muy lejitos, entonces mi campo eléctrico generado por ese hilo infinito va a ser más pequeño. Si me paro muy cerca, este R va a ser más chiquitito, entonces el campo eléctrico va a ser más grande. Entonces, de esta forma, yo defino un campo eléctrico funcional dependiente de R, y que va a cumplir esa forma. ¿Ya? Y ahora, la pregunta importante, bueno, además de este campo eléctrico. Bueno, antes de continuar, porque ahora voy a pasar a potencial eléctrico. Consultas. Yo, sabes que a mí no me queda muy claro como en algún ejercicio cuando está la ley de Gauss, pero como adentro de la superficie. No sé si me explico. Ah, ya, entiendo. Que es lo que cambia es la carga encerrada, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí la carga encerrada, déjame ver si tengo algo anotado de eso. Bueno, acá creo que tengo una... Ya, no, ahí no está detallado, pero sí, sí. Voy a generalizar este hilo infinito y voy a poner que sea un cilindro infinito, ¿ya? Para cambiar una cosita. En teoría, si yo le doy un poquito más de volumen a esto, no me cambia mucho esta solución que está acá, ¿ya? Porque esta función sería válida, voy a dibujarlo o no, para especificarlo. Yo ahora tengo un cilindro, y acá voy a poner que este cilindro infinito es de radio A, ¿ya? O sea, tiene un ancho A. Entonces, mirado de frente, voy a poner vista frontal. Esto es A. Entonces, esta función va a ser válida siempre que yo esté con una superficie gaussiana que encierre todo ese carita del cilindro, ¿cierto? Entonces, yo estoy encerrando, yo lo que hice arriba era encerrar todo ese cilindro, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta sería, ahí déjenme arreglar un poquito el dibujo, ya, filo. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si yo tengo el mismo hilo infinito pero empiezo a encerrar una superficie menor a? Entonces aquí yo voy a especificar mi función. R va a ser una función a trozos, donde lambda partido en 2pi r e sub 0, R tongo, va a ser válido para un R mayor a A. Entonces ahora seríamos buscar qué pasa cuando R es menor a A. Entonces cuando es menor a A, voy a tener exactamente el mismo análisis de aquí. Exactamente este mismo. De la superficie todo esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Entonces voy a recuperar esto, voy a hacer lo mismo, copiar, pegar. Voy a mantener eso ahí. Porque el tema del largo y todas esas cosas siguen siendo las mismas. Ahora lo que va a cambiar es que yo voy a colocar mi superficie gaussiana acá. Entonces ahora va a quedar distinta la cantidad de carga que yo encierro porque va a depender de mi ancho. Entonces tengo que buscar algo que me permita decir
que la cantidad de carga encerrada tiene que ver efectivamente con el ancho. Entonces, para hacerlo, voy a tomar esa densidad que haya dicho en un inicio, y esa densidad va a ser carga total partida en el volumen total. En este caso, volumen total va a ser, como es cilindro, ahora cilindro infinito va a ser el largo del cilindro por el área de la cara del cilindro. Entonces esa área de ahí, que antes estábamos tomando que era algo nulo, así que valía 1. Ahora le estamos dando un valor distinto de 1, ¿sí? Para que se entienda. Entonces esa cara va a valer, os va a ser pi por a cuadrado. Esa es la cara total. Esta es la cara de nuestro cilindro y él es infinito, ¿ya? Este es el caso hipotético. En teoría esto sería la carga encerrada, o sea, la carga que tiene el hilo infinito es infinita y el área va a ser esto de acá, pero este L es infinito, así que esto sería como infinito. ¿Ya? Pero estos son valores que yo estoy inventando. ¿Ya? Entonces, como este es el ancho total, yo ahora voy a tomar un pedacito más chiquitito, que va a depender de R. O sea, mi R va a definir una superficie más chiquitita. ¿Ya? Entonces, esa densidad de carga, ahí se va a convertir en la carga encerrada partido en pi r cuadrado por L. Que esa va a ser la carga encerrada. Va a ser la carga encerrada. Ay. La carga encerrada por mi cilindro. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo mi cilindro de ancho L y acá yo tengo esta igualdad. Entonces, acá yo me tengo que afirmar de mi densidad, de esto de aquí. Entonces, en este sentido, cuando yo tengo este cilindro más chiquitito, a ver, déjenme darle una vuelta para no estar cuenteando. A ver, esto era la superficie y esto... Ya. Entonces voy a hacer lo mismo. Como este lado a mí no me importa, yo voy a dejar todo en términos de la densidad. Entonces, noten lo que va a pasar. Voy a hacer lo mismo que hacía arriba. Acá yo hice este arreglín y dije, ok, esta es la forma en la que yo describo esa densidad como debe ser por fórmula, y esto al final es la carga encerrada con la que yo me quedo. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Esta es como la idea general. Yo tengo una carga total en todo el hilo y este es el volumen de ese todo hilo infinito. ¿Ya? Y este va a ser entonces el caso escalado a algo más chiquitito, algo que yo conozco. Entonces mi lambda, o sea, la carga encerrada va a ser lambda por pi r cuadrado por L, y eso va a ser mi carga encerrada. ¿Ya? Entonces este sería el término que yo iría a colocar acá. Entonces veamos cómo nos queda el campo eléctrico. Lambda pi r cuadrado por L, 2pi r L e sub 0, R tongo. Noten que nos va a quedar. Este se va con ese se va con ese, este se va con ese, y nos queda lambda, lambda r partido en 2e sub 0. Nos cambia totalmente la función, ¿cierto? La función, sí, nos queda bastante parecida. Ya, pero noten que aquí en medida que yo me alejo, en medida que yo pues, supongo un radio más grande, si yo agrando este radio de mi superficie, por ejemplo, voy a colocar acá un color morado, si yo tengo este color más grande, lo que yo estoy haciendo es encerrando más carga, ¿cierto? Entonces, si yo encierro más carga, tiene sentido que haya un campo eléctrico más intenso. Entonces eso se condice a que ahora mi campo eléctrico crezca en medida que yo tengo un R más grande. Entonces, volviendo a la función, acá yo voy a tener lambda, lambda R partido en 2 e sub 0.
retomo. Cuando R es menor que A. Entonces, voy a volver a tomar esto y lo vamos a graficar. Copiar. Pegar. Entonces, si yo supongo, por ejemplo, desde la vista frontal, si yo tengo mi hilo infinito con carga, o sea, con una densidad de carga lambda, voy a hacer una... A ver cómo lo había dibujado acá. Yo. Voy a hacer un gráfico. Esto es R y esto es 0. Entonces, cuando yo estoy en R0, mi campo eléctrico, ¿cómo es? 0. Cuando yo estoy acá en el radio, o sea, en el valor justo con el A, todo este tramo va a ser así mi función, hasta llegar al valor máximo que va a tener ese tramo, que va a ser lambda, va a ser lambda por A partido en 2E sub 0, que es netamente reemplazar este valor o evaluar ese punto acá y hacer una línea recta, porque si se fijan es una función línea recta, porque esto sería una constante y eso sería la variable. Ya. Siguiendo con eso, el siguiente tramo, que es de el A al infinito, noten que la función la voy a escribir aquí al lado, lambda partido en 2 pi e sub 0 por 1 partido en r. Y esto es una función que decae. Entonces, a medida que yo me voy al infinito, esto me equivoco, me voy al infinito, esto decae. ¿Sí? Y se aproxima a 0. Entonces, si yo estoy muy lejos, esto tiende a 0. ¿Se entiende la idea de qué pasa cuando yo estoy envolviendo un pedacito de volumen? ¿Sí? ¿O hago otro ejemplo? Sí, sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos con lo siguiente. ¿Qué es el potencial eléctrico? Entonces, yo acá les había dicho, les estaba mencionando, que la ley de Gauss nos habla de un, ¿cómo se llama esto? De una propiedad de el objeto que genera ese campo. ¿Ya? Entonces, la ley de Gauss nos habla de que el objeto genera un campo eléctrico. O sea, el objeto con carga perturba el espacio. Entonces, si nosotros obtenemos dos términos de potencial, ¿ya? Entonces tenemos potencial eléctrico, y el potencial eléctrico es una propiedad del campo, ¿ya? El potencial eléctrico es una propiedad del campo. Y, y esta es la relación que tiene con el campo eléctrico. O sea, la variación de potencial es igual a menos la integral desde A hasta B del campo eléctrico por ds. ¿Qué nos dice esto? Si yo tengo una partícula acá que genera un campo eléctrico, este es, digamos, de cierta forma, a ver cómo lo defino de la mejor forma. Demos un segundito. Ya, a ver, déjenme ver cómo, que esto es raro de definir. Eh, ya. Eh,
el potencial eléctrico se define como la variación o la cantidad de energía que uno debería llegar a necesitar para mover un objeto desde el infinito hasta el punto A. Eso es cuando yo estoy evaluando el potencial eléctrico en un punto. Si yo defino esto como el punto A o el potencial eléctrico del punto A se define exactamente como lo que acabo de decir, la cantidad de energía que yo necesito para traer desde el infinito hacia ese punto a una supuesta carga. Y si yo lo defino así como en esta integral, significa la cantidad de energía que yo necesitaría para mover una partícula desde la distancia A hasta B, para mover esa partícula. Y al final esto es una integral de línea, esto está muy relacionado con el trabajo, ¿ya? Entonces la cantidad que yo necesito para mover una carga de prueba en estos dos puntos. Y eso es una propiedad del campo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo hablo de energía? Si yo hablo de la energía potencial eléctrica, es exactamente esto mismo, solo que es una U delta igual a menos la carga que yo voy a colocar en el campo a B del campo eléctrico DS. ¿Sí? Esta es la cantidad de energía, o se define como la cantidad de energía que yo necesito para mover una partícula de carga Q desde A hasta B. Entonces esto ya nos dice o nos da una relación directamente de la partícula Q. Entonces acá yo estoy definiendo puntos, pero si yo hago exactamente lo mismo con el campo, o sea, con la energía potencial, si yo hago exactamente lo mismo acá, yo acá estoy diciendo que en esa trayectoria del punto A al punto B, yo voy a colocar una partícula de carga Q que se va a estar moviendo en esa dirección. Y yo lo que estoy hablando con la energía potencial eléctrica es la energía de la partícula. Entonces, si yo aplico cualquier cosa sobre esa partícula, yo hablo de cómo esta partícula va a variar su energía, va a variar su fuerza, su velocidad, pero me refiero a la partícula. Cuando hablo del potencial eléctrico, es lo que genera este elemento sobre el espacio y cómo este elemento hace o genera una necesidad de variación de energía sobre algo que yo coloque aquí. Es como un mapeo de la energía necesaria por cada punto. O sea, si yo tengo un punto acá, tiene una energía, y si yo lo muevo para acá, bueno, necesito esa variación de potencial para poder generar ese movimiento. Es como un mapeo, ya de lo que generó esta partícula negra en el espacio. Pero la energía potencial, es la energía que yo necesito para mover una partícula puntual, una partícula que conozco, que no es hipotético. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿No? ¿Podrías repetirlo, no? Ya. Que el potencial eléctrico es como un mapeo o una forma de caracterizar el espacio relacionando la cantidad de energía que yo necesito para mover algo desde A hasta B, sin saber qué es ese algo. Es como una caracterización del espacio. Así como el campo eléctrico es como una partícula con carga perturba su espacio, el potencial eléctrico es como una partícula genera necesidades de variación energética para moverse en dicho espacio. Un poquito más enredado, pero está relacionada como con la misma idea. Esto es propio de lo que genera la partícula en el espacio. Y lo otro, que es la energía potencial, es el equivalente energético a cuando hablamos de fuerza eléctrica. La fuerza nosotros la medimos en un objeto que experimenta la fuerza que le genera otro sobre él mismo. Entonces, en este caso, si yo tengo esta partícula acá y hablamos de fuerza, la fuerza eléctrica es la fuerza que genera esta partícula negra sobre la partícula Q. Y la energía potencial eléctrica es la energía que yo necesito o que va a necesitar esta partícula para moverse desde A hasta B. ¿Se entendió ahí? Sí. Ya, genial. Entonces, pues esto que está acá son las diferencias de energía. Esto es diferencia de energía y esto es diferencia de potencial. Y ahí es como yo relaciono la cantidad de carga que necesito para mover o sea, la cantidad de energía que necesito para mover un objeto a otro. Y dicho esto, por ejemplo, tomemos esta función de acá. Tomemos esa función de aquí. Voy a limpiar un poquito acá. Tomo esto. Y ahora yo quiero saber
yo quiero saber cuál es la función, cuál es el potencial. Entonces, para yo saber el potencial, que depende de R, lo que tengo que hacer es integrar. Voy a integrar entre dos puntos. ¿Ya? Generalmente lo que se hace cuando yo quiero saber cuál es el potencial, así nomás, lo que yo integro es como desde el infinito hacia el punto. Entonces, ¿cuál es la integral de R? Esto va a ser lambda R cuadrado partido en 4 sub 0. ¿Sí? Y este de acá abajo es lambda 2pi e sub 0 logaritmo natural de R. Me corrigen ya, estoy como, no estoy muy fresquito con integrales. ¿Sí? ¿No? ¿Aló? ¿Alguien corroboró que integre bien eso? Estoy integrando así como sin límites. Ya aquí voy a poner más C y acá igual más C. Como cualquier constante. Entonces, por ejemplo, a ver, esto es... Esos son capacitores, ¿no? Que ver. Ya, acá por ejemplo tengo un caso similar. Acá, bueno, ya acá ya tengo mi función. Aquí está. Por ejemplo, acá yo tengo una función de campo eléctrico. ¿Ya? Y yo quiero el potencial, entonces para obtener el potencial yo integro. Integro. Bueno, ahí resolví hartas integrales. Y ya, aquí había un detalle que se me estaba olvidando. Ya, ahora explico que se me estaba olvidando. Cuando yo integro esto, cuando yo integro esto, yo voy a ir por parte. Entonces, voy a hacerlo por pedacito y lo voy a hacer bien para que se entienda. Yo tengo que integrar por parte, pero tengo que integrar en este orden. Si yo quiero mapear todo el espacio para encontrar mi función potencial, tengo que tomar esto y voy a decir, esto va a ser el tramo 1 y esto va a ser el tramo 2. ¿Ya? Entonces, para el tramo 1, el potencial para el tramo 1 va a ser la integral desde menos infinito hacia ese tramo 1, que voy a decir R. Pero ese tramo 1 va pasando por el infinito, por el A y después por R. Es como un camino, voy del infinito, cambio a este límite y luego tengo que irme hasta el siguiente. Entonces al final esta integral es del campo eléctrico con respecto a la trayectoria que estoy siguiendo y yo lo tengo que separar. La trayectoria desde menos infinito hasta A de este campo eléctrico más la integral desde A hasta R, que es el punto donde yo quiero evaluar y dejar como esa función. Ese es un detalle. ¿Sí? ¿Sí? Entonces generalmente para estos casos uno supone líneas rectas. Como yo me voy acercando desde el infinito, no sé, desde el infinito a mi objeto. Entonces son líneas rectas, entonces todo esto es paralelo, y por eso tiene signo menos adelante en la formulita. Si se fijan acá yo puse un signo menos. Ya porque yo voy desde muy lejos hasta, voy desde acá para allá, cuando lo integro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O hay dudas con lo que estoy diciendo? Sino como para explicarlo de nuevo.
se entiende. Ya, genial. Entonces en este caso, acá, para yo poder integrar esto, tengo que integrar. Voy a borrar aquí lo que está acá adentro. Integro. Como voy de infinito a, este va a ser el primero. El primero. Esto por 1 partido en R, en la dirección radial, así que voy a integrar con la dirección radial. Y acá R, que va justo en este tramo de aquí, así que aquí yo integro de R. Y acá resolvemos esa integral. Entonces acá va lambda 2pi sub 0, 1 partido en R es logaritmo natural de R, menos infinito a, y después esto más, el otro pedacito que va a ser lambda partido en 2 veces e sub 0, r cuadrado partido en 2, y evalúan a r. Y así obtenemos, bueno, al resolver eso, obtenemos el primer tramo, el primer tramo cuando vamos de R entre R y A. Y el segundo tramo va a ser solamente integrar desde el infinito a A. Entonces va a ser como más sencillo. ¿Se entiende la idea de encontrar el potencial eléctrico? ¿Sí? ¿No? Ya. A ver, ¿qué otra cosa les puedo mencionar de potencial eléctrico? Así como que se condiga con esto de acá. Eh, de todas formas, no sé, esto es... A ver, dame un segundito. El detalle es que para poder modelar cualquier tipo de movimiento, tienes que recordar, principalmente, que la fuerza o la suma de las fuerzas para un objeto es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, si yo acá tengo una fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección de la aceleración. Entonces yo a través de la aceleración puedo modelar el movimiento. ¿Y cómo puedo modelar el movimiento? Con las funciones de cinemática. Entonces hay que repasar cinemática. ¿Ya? Entonces lo importante es entender que si yo tengo una aceleración, por ejemplo el movimiento parabólico. Por ejemplo, ayer era un ejercicio que el campo eléctrico va hacia abajo y una pelotita va por acá y va con una velocidad hacia allá. Entonces la trayectoria va a ser parabólica, ¿cierto? Entonces la gracia es que yo tengo que entender cómo se mueve esa velocidad y la velocidad va a tener dos componentes. Si mi sistema de referencia es X e Y, o sea, Y, X, la velocidad va a tener dos componentes, ¿cierto? Entonces acá va a ser velocidad en el componente X, en Y tongo, más velocidad componente Y, J tongo. Y cada una de estas velocidades para cada uno de los ejes va a tener un tipo de movimiento, si es rectilíneo uniforme o si es rectilíneo uniformemente acelerado. Y para eso tienes que recordar que la función posición es igual a R posición inicial. Esto es, se me fue acá ponerle dt. La función posición, esto es posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por t cuadrado.
Y la aceleración es la que van a encontrar con esto de acá. Entonces esta es la forma en la que ustedes pueden modelar cualquier tipo de movimiento. Entonces, como todo esto es vectorial, después ustedes, por ejemplo, en este caso de acá, tienen una velocidad en dos direcciones, entonces van a tener para cada una de las direcciones un tipo de movimiento, como les decía. Entonces, por ejemplo, en el caso de X, por ejemplo, eje X va a ser X de t igual a X sub 0 más velocidad en X sub 0 más un medio de la aceleración en X sub 0 por t cuadrado. Y en el caso 2, por ejemplo, del eje Y de t igual a I sub 0 más I sub 0, esto es VI sub 0 t más un medio de la aceleración I sub 0 t. Esas cosas son como los detalles que tienes que no se les pueden olvidar. Cómo poder desglosar o entender el movimiento. Y lo único que les va a servir la materia que han visto ahora para estos tipos de casos es cómo relacionar el campo eléctrico con la partícula. Y el campo eléctrico se relaciona con la partícula a través de la fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. No sé, más dudas que tengan. Alguien que tenga más duditas. Por ejemplo, bueno, acá salen los principios. Ya, por ejemplo, ese ejercicio, este de acá, es como el que les decía recién. Por ejemplo, acá hay otro campo eléctrico y nos dicen cuál va a ser, por ejemplo, el campo eléctrico necesario para que esta partícula se mantenga en un ángulo θ. ¿Sí? Ese es como otro tipo de pregunta. Y al final es eso. Tomar el campo eléctrico, multiplicarlo por el valor de la carga, esa va a ser la fuerza y luego solamente nos queda hacer un DCL. DCL. Caso similar, por ejemplo, a ver que esté entretenido, estos de acá. Acá es encontrar posición de equilibrio probablemente, entonces les van a pedir encontrar para qué ángulo las tres partículas van a estar en equilibrio. ¿Sí? Una duda con ese ejercicio, ¿Sí? ¿está bien analizarlo solamente en una de las cargas para sacar la información de Q? Sí, al final es como lo que sea más como este ejercicio. Ya determina el valor de la carga. Ya. Este ejercicio al final lo que va a pasar es que nos va a convenir hacer un DCL sobre alguna de las tres partículas. En teoría yo haría eso para esta partícula del medio, yo creo. Porque al final la partícula del medio va a interactuar con una fuerza que va a estar aquí. Esta otra partícula le va a mandar una fuerza que va a estar acá. Entonces esta partícula del medio va a tener que estar en equilibrio. Y tengo esas dos fuerzas y... O no, al final creo que estratégicamente ahí yo creo que es tanteo. Lo que yo recomendaría, así como omitiendo lo que haría yo como a la rápida, es identificar cómo van a quedar las fuerzas sobre las tres partículas y hacer un DCL en cada una. ¿Ya? Y al hacer el DCL en cada una va a haber alguna de las tres que no nos va a convenir usar. O por ejemplo, quizás al hacer un DCL en esta, nos da toda la información que necesitamos. Y podemos resolver el problema con ecuaciones de esta partícula. Es algo que puede pasar, ¿cachai? Entonces, como que yo creo que trataría de hacer un DCL en las tres. Sí, un DCL en las tres y vería cuál me es más útil para resolver el problema.
Ya, ok. Gracias. Ya, ya chiques. Bueno, si tienen dudas, no duden en escribirme al correo. O, bueno, para el WhatsApp tienen el grupo de WhatsApp donde pueden escribir y preguntar cositas y todo eso. Y el video se lo voy a estar tratando de mandar, yo cacho que a lo más tardar 1 hora más, para que puedan repasar algún concepto. Gracias, Camilo. Por nada, Muchas gracias. Gracias. que estén bien.